normas y reglas de higiene en un establecimiento de alimentos y bebidas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Rogel. Esta es la segunda clase de normas de higiene. Recuerden que ya dimos una primera parte donde vimos conceptos básicos. En esta clase veremos los principales factores que contribuyen a las enfermedades transmitidas por alimentos. Estos son el inadecuado calentamiento, enfriamiento y recalentamiento de alimentos. Por ello, se debe llevar un estricto control de la temperatura en la cocción de los alimentos, ya que es la única forma de matar a los microorganismos que traen los alimentos crudos. Al enfriarlos, debe hacerse rápidamente para no dar oportunidad a que se recontaminen. Para evitar el desarrollo de microorganismos, se debe verificar que los alimentos se mantengan calientes a 60 grados centígrados o más y los alimentos fríos a 4 grados centígrados o menos. Al recalentar un alimento se debe hacer a una temperatura de 74 grados centígrados o más por al menos 15 segundos. Preparar alimentos 1 o más días antes de servirlos. Entre los 4 grados centígrados y los 60 grados centígrados se determina la zona de peligro de la temperatura, ZPT. Para los alimentos se le llama así puesto que en este rango de temperatura la mayoría de los microorganismos crecen y se multiplican rápidamente. Arriba de 60 grados centígrados empiezan a morir y abajo de 4 grados centígrados dejan de reproducirse. No se deben preparar con demasiado tiempo de anticipación, ya que los microorganismos tendrán más oportunidad de reproducirse y contaminar los alimentos. Se debe recordar que mientras más tiempo pasen en la ZPT, más microorganismos se tendrán. Ahora vamos a hablar de la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es la transmisión de sustancias dañinas o microorganismos a los alimentos y puede ser a través de las manos, cuando se tocan los alimentos crudos y después alimentos cocidos o listos para consumirse, sin antes lavarse las manos. Tablas, utensilios, cuchillos, palas, mesas, rebanadoras, molinos o cualquier superficie en contacto con los alimentos crudos que sin ser lavadas y desinfectadas sean utilizadas para alimentos cocidos o listos para servirse. Trapos y esponjas para la limpieza de tablas, mesas, equipos, utensilios e inclusive manos que hayan tocado alimentos crudos, que no se lavan ni desinfectan para limpiar superficies en contacto con los alimentos. Se debe evitar la contaminación cruzada lavándose las manos, lavando y desinfectando los utensilios, mesas y trapos que tengan contacto con alimentos crudos. Se recomienda utilizar trapos, tablas, cuchillo y utensilios diferentes para los alimentos crudos que para los cocidos o listos para consumirse. Se recomienda que los trapos sean de colores claros para detectar suciedad. Causas de contaminación de los alimentos. Existen 3 tipos de causas de contaminación. En primer lugar, abordaremos la contaminación biológica. Es de vital importancia estudiar los microorganismos patógenos, ya que el saber acerca de ellos ayudará a crear condiciones que los eviten y permitirá el conocimiento de formas prácticas de prevención. Los microorganismos son seres vivos de dimensiones muy pequeñas que no pueden ser observados por el ojo humano. También se les conoce como microbios o gérmenes. Se denominan microorganismos porque solo pueden ser visibles con la ayuda de un microscopio. Sus dimensiones son menores a 0.1 milímetros, lo que equivale a 100 micras. Características y formas de nutrición de los microorganismos. Los microorganismos tienen un metabolismo muy activo, asimilan un gran número de sustancias a la vez que excretan una gran cantidad de productos de desecho
influyendo directamente sobre el medio en que viven, modificándolo. Su reproducción es rápida, por lo que su número aumenta aceleradamente en poco tiempo. Tienen gran facilidad de dispersión, lo que ayuda a que cualquier medio sirva de vehículo de transporte. Prácticamente se encuentran en todas partes. En el caso de las bacterias, se encuentran perjudiciales aquellas que producen alteración en los alimentos. Algunas son patógenas, es decir, son capaces de producir enfermedades. Es importante recalcar que se reproducen rápidamente por división directa. Una bacteria se divide en dos y cada una de esas en otras dos y así sucesivamente, en un tiempo muy corto, por lo que en pocas horas se forman colonias de millones de bacterias. Ahora, dentro de la contaminación biológica, abordaremos el tema de la producción de toxinas. Ciertas bacterias producen toxinas o venenos que cuando se comen producen enfermedades. Algunas toxinas son resistentes a la temperatura, es decir, que aunque los alimentos sean cocinados por largo tiempo y los microorganismos mueran, las toxinas no lo hacen. La producción de toxinas sucede principalmente cuando, después de cocinado un alimento, se deja fuera del refrigerador por un tiempo prolongado para que se enfríe y en un lugar donde pueda caerle polvo o esté expuesto a la contaminación o a través del hablar, toser o estornudar de las personas que los manejan. Para entender mejor cómo crecen y se multiplican los microorganismos, es importante saber qué necesitan para crecer. Al igual que los hombres, las bacterias requieren de ciertas condiciones para crecer. Comida. Las bacterias necesitan alimento para poder crecer y reproducirse, sobre todo aquellos que son ricos en nutrientes como el pollo, las carnes, el huevo, el pescado, los jamones, los productos lácteos como queso, leche y crema y los productos de soya. Humedad. Para reproducirse más fácilmente, las bacterias necesitan que los alimentos contengan un mínimo contenido de agua. Mientras más agua haya en un alimento, más se facilitará el crecimiento de las bacterias. Acidez. Las bacterias prefieren los alimentos que no son muy ácidos o neutros, como el agua. Es importante saber que los alimentos muy ácidos como el limón y el vinagre no permiten que los microorganismos crezcan y se multipliquen, pero tampoco los destruyen. Temperatura. Entre los 4 grados centígrados y los 60 grados centígrados, como ya dijimos, está la zona de peligro de la temperatura, en la cual es posible la reproducción de microorganismos. Tiempo. Las bacterias requieren tiempo para poder reproducirse. Mientras más se les dé en condiciones ideales, más fácil y más rápido lo harán. Oxígeno. Las bacterias pueden necesitar o no de oxígeno o aire para crecer. Hay bacterias aeróbicas, que son las que crecen con oxígeno. Anaeróbicas, que crecen solamente donde no existe oxígeno, como en los alimentos enlatados y en los envasados al vacío. Y las facultativas, que pueden crecer con o sin oxígeno. Ahora hablaremos de la contaminación física. Este tipo de contaminación es causada por la presencia accidental en los alimentos de cualquier materia extraña, como serían pedazos de vidrio, metal, grapas, uñas, tierra, cabello, etc., los cuales se deben evitar siguiendo los siguientes consejos. No utilizar vasos de vidrio para servir el hielo. Se debe utilizar cucharón o pinzas. No se deben enfriar vasos ni botellas en el hielo que se va a utilizar para consumo. Se debe cuidar que los focos y fuentes de luz se encuentren con protecciones para evitar que de romperse los vidrios caigan en los alimentos o provoquen accidentes. No se deben utilizar joyas
como collares, pulseras, aretes, anillos, ya que se pueden caer en los alimentos y atorarse al utilizar equipos como rebanadoras, causando lesiones graves. Se debe evitar que las grapas de las bolsas o cajas caigan en los alimentos. Cuando se abran las latas y envases de alimentos, se debe hacer con cuidado y el contenido se debe pasar a recipientes limpios y tapados, ya que pueden caer rebabas o partes del envase de estos. Finalmente, abordaremos la contaminación química. Este tipo de contaminación es causada por la presencia de productos químicos, como detergentes, desinfectantes o plaguicidas utilizados en la cocina y que por descuido o por errores en su almacenamiento pueden contaminar los alimentos. Los productos químicos que representan un peligro de ser ingeridos, tales como detergentes, desinfectantes, desengrasantes y plaguicidas, se deben almacenar en un lugar separado de los alimentos y de los utensilios de cocina, en sus envases originales. Asimismo, se deben marcar de manera debida, especificando su contenido e indicaciones de uso, especialmente si son vaciados en otros recipientes. En el caso específico de los plaguicidas, se deben mantener en un gabinete bajo llave y únicamente controlados por una persona responsable. Su aplicación requiere licencia sanitaria. También contamos con cursos de inglés, francés y portugués, computación, ventas, mercadotecnia, desarrollo humano y muchos más, así como las clases interactivas de lectoescritura y matemáticas. Todo esto seguirá creciendo, cada semana habrá más clases y esto sin fin por años. Higiene personal. Es indispensable que dentro del establecimiento se sigan las siguientes normas. Los empleados deben presentarse aseados a trabajar. Deben usar ropa limpia, incluyendo el calzado. El personal del área de preparación de alimentos debe utilizar bata, delantal, red, turbante y cofia o gorra en colores claros, que cubra completamente el cabello, sin manchas o suciedad visible y en buen estado. Todo el personal debe lavarse las manos hasta la altura de los codos con agua y jabón antes de iniciar las labores y después de interrumpirlas, siguiendo este procedimiento. Frotar vigorosamente ambas superficies de las manos y brazos durante 20 segundos como mínimo. Enjuagar muy bien con agua limpia y poner particular atención en las áreas por debajo de las uñas y entre los dedos utilizando un cepillo para su lavado. El personal siempre debe lavarse las manos con agua, jabón y desinfectante. Secarse con toallas desechables o aire caliente antes de comenzar labores. Manipular vajilla limpia y alimentos crudos, cocidos o desinfectados. Y después de ausentarse del área de trabajo. Manipular basura, sonarse la nariz o toser, rascarse, saludar de mano, ir al baño, manipular dinero o alimentos crudos y tocar las perillas o puertas del equipo sucio. Se debe exigir el lavado de manos en lugar del uso de guantes. En el caso de necesitar guantes, estos deben ser desechables y descartarse cada vez que se interrumpen labores. La presentación de todo el personal debe ser pulcra, bañado, afeitado, con el pelo corto y cubierto completamente, así como ropa limpia. Las uñas deben estar limpias, recortadas y sin esmalte.
No se permite el uso de joyería en las manos, cuello y orejas. No debe trabajar en el área de almacén o preparación de alimentos personal que padezca alguna enfermedad transmisible, heridas o abscesos. Asimismo, toda persona afectada por alguna enfermedad respiratoria, gastrointestinal o parasitosis solo puede reintegrarse al trabajo cuando se encuentre completamente sana. No se permite comer, fumar o beber en el área de preparación de alimentos, a excepción de cuando se proceda a probar el sazón de los alimentos preparados, utilizando para este fin platos y cubiertos específicos. Se debe prescindir de plumas, lapiceros, termómetros, sujetadores u otros objetos que puedan desprenderse de los bolsillos superiores de la vestimenta en las áreas de producción y manejo de productos. No se deben usar joyas ni adornos, pinzas, aretes, pulseras y relojes, collares u otros que puedan contaminar el producto. Solamente se permite el uso de broches pequeños y pasadores para sujetar el cabello cuando se usen debajo de una protección. Las cortadas y heridas deben cubrirse apropiadamente con material impermeable, evitando entrar al área de proceso cuando éstas se encuentren en partes del cuerpo que estén en contacto directo con el producto y que puedan propiciar contaminación del mismo. Se debe evitar que personas con enfermedades contagiosas laboren en contacto directo con los productos, así como estornudar, toser sobre el producto. Todo el personal que opere en las áreas de producción debe entrenarse en las buenas prácticas de higiene y sanidad y, por supuesto, conocer las labores que le toca realizar. Disposiciones sanitarias. Los materiales, recipientes, equipo y utensilios que se empleen en cualquiera de las etapas del proceso de alimentos deben cumplir con las especificaciones señaladas. La recepción de alimentos en los establecimientos se debe llevar a cabo de acuerdo a lo señalado a continuación. Se deben verificar los empaques de los alimentos a fin de asegurar su integridad y limpieza. Los productos de la pesca deben recibirse enhielados. Se deben corroborar las características organolépticas de los alimentos frescos, como son color, textura y olor característicos, a fin de aceptar o rechazar los alimentos de origen animal que presenten cualquiera de las siguientes características. Carne. Se debe aceptar bajo las siguientes características de color. Res, rojo brillante. Cordero, rojo. Cerdo, rosa pálido. Grasa, blanca. De textura firme y elástica y de olor característico. Asimismo, se debe rechazar toda la que tenga color verdoso, café oscuro o descolorida en el tejido elástico y con olor rancio. En cuanto a las aves, se debe aceptar toda la que tenga el color y olor característico y de textura firme y rechazar aquellas de color verdoso o amoratado con textura blanda o pegajoso bajo las alas y con olor anormal. En los productos de la pesca, en el pescado, aceptar aquellos con agallas húmedas de color rojo brillante. Respecto a la apariencia, ojos saltones, limpios, transparentes y brillantes, con textura firme y olor característicos. Y rechazar aquellos con agallas color gris o verde, en apariencia agallas secas, ojos hundidos y opacos, con bordes rojos, de textura flácida y olor agrio o amoníaco. En cuanto a los moluscos, acepte productos con el color y olor característico de textura firme y rechace aquellos con olor agrio o amoníaco de textura viscosa y apariencia opaca. Crustáceos. Acepte de color y olor característico al marisco con textura firme
y rechace aquellos de textura flácida, aquellos que presenten articulaciones con pérdidas de tensión y contracción y de apariencia opaca con manchas oscuras en las articulaciones. Cefalópodos. Nuevamente, acepte aquellos con color y olor característico del marisco y rechace todo el que tenga textura flácida y viscosa. Respecto a los lácteos, acepte productos a base de leche pasteurizada. En quesos, acepte aquellos con olor y textura característicos, con bordes limpios y entero, y rechace los que tengan moho o partículas extrañas. Mantequilla. Debe tener un sabor dulce y fresco. Rechazar si tiene moho o partículas extrañas. Huevos. Acepte huevos limpios y con cascarón entero y rechace los que tengan cascarón quebrado o manchado con excremento o sangre. Y por supuesto, aquellos con fecha de caducidad vencida. Las características organolépticas de los productos frescos de origen vegetal se deben controlar rechazando aquellos que presenten mohos, coloración extraña, magulladuras o mal olor. Ahora abordaremos el tema del almacenamiento. Las bebidas embotelladas o envasadas no deben presentar materia extraña en su interior. En el caso de las corcholatas, no deben haber sido violadas ni estar oxidadas. Los granos y las harinas se deben rechazar cuando presenten agujeros, rasgaduras o mordeduras en los envases que evidencien el contacto con insectos o roedores. Las galletas, panes y tortillas no deben presentar mohos ni coloraciones que no sean propias del producto. Los alimentos congelados se deben recibir sin signos de descongelamiento. Los alimentos potencialmente peligrosos, a excepción del huevo, se deben recibir a 7 grados centígrados o menos. En todos los alimentos industrializados deben revisarse las fechas de consumo preferente o de caducidad de acuerdo al producto del que se trate. En el caso de los alimentos enlatados, se debe revisar que no presenten abombamientos, abolladuras o corrosión. De ser así, deben rechazarse. En todas las áreas de almacenamiento de alimentos dentro del establecimiento se debe cumplir con lo siguiente y bajo estas características. Cámara de refrigeración. Deben mantenerse a una temperatura de 7 grados centígrados o menos, con termómetro visible o dispositivos de registro de temperatura funcionando y en buen estado. No almacenar alimentos directamente sobre el piso. Cualquier estiba, tarima y anaquel que se utilice para almacenarlos debe estar limpio y a 15 centímetros sobre el nivel del piso, evitando el contacto con el techo y permitiendo el flujo de aire entre los productos. Almacenar los alimentos en recipientes cubiertos, etiquetados o rotulados con la fecha de entrada y colocarlos en orden, separando los cocidos de los crudos. Mantener estos últimos en los compartimentos inferiores. No se deben almacenar alimentos en guacales, cajas de madera, recipientes de mimbre o costales en los que se reciben. Se debe dar mantenimiento constante, realizar la limpieza y desinfección del área, así como verificar la temperatura periódicamente. Esta se puede registrar por escrito para un mejor control interno. Refrigeradores. Al igual que las cámaras, deben mantenerse a una temperatura de 7 grados centígrados o menos, con termómetro visible o dispositivos de registro de temperatura funcionando y en buen estado. También se debe dar mantenimiento constante, realizar la limpieza y desinfección del mismo, así como verificar la temperatura periódicamente como ya mencionamos. Esta se puede registrar por escrito para un mejor control interno.
Asimismo, se deben almacenar los alimentos en recipientes cubiertos, etiquetados o rotulados con la fecha de entrada y colocarlos en orden, separando los cocidos de los crudos y colocando estos últimos en los compartimentos inferiores. Cámara de congelación. Deben mantenerse a una temperatura de menos 18 grados centígrados o temperatura inferior, con termómetro visible o dispositivos de registro de temperaturas funcionando y en buen estado. No almacenar alimentos sobre el piso de madera directa. Como ya mencionamos, cualquier estiba, tarima y anaquel que se utilice para almacenarlos debe estar limpio y a 15 centímetros del nivel del piso, evitando el contacto con el techo y de forma que se permita el flujo de aire entre los productos. Almacenar los alimentos en recipientes cubiertos, etiquetados o rotulados con la fecha de entrada y colocarlos en orden. Separar los cocidos de los crudos. Mantener estos últimos en los compartimentos inferiores. Se debe dar mantenimiento constante, realizar limpieza y desinfección del área, así como verificar la temperatura periódicamente, la cual se puede registrar por escrito para un mejor control interno. Congeladores o neveras. Deben estar a una temperatura de menos 18 grados centígrados con termómetro visible o dispositivos de temperatura funcionando y en buen estado. Almacenar los alimentos en recipientes cubiertos, etiquetados o rotulados con la fecha de entrada y colocarlos en orden. Separar los cocidos de los crudos, mantener estos últimos en los compartimentos inferiores. Se debe dar mantenimiento constante, descongelarse para realizar la limpieza y desinfección, así como verificar la temperatura periódicamente, la cual se puede registrar por escrito para un mejor control interno. Almacén de secos. Debe estar localizado en un área cerrada, seca, ventilada y limpia. Cualquier estiba, tarima o anaquel que se utilice para almacenar debe estar limpio y a 15 centímetros del nivel del piso. Almacenar los alimentos en recipientes cubiertos, cerrados o en sus envases originales y en orden, etiquetados o rotulados con la fecha de entrada al almacén. En caso de contar con estantes para almacenar alimentos y que se encuentren en el área de preparación, se debe cumplir con lo que ya está establecido. Se debe aplicar el sistema PEPS en todos los almacenes de alimentos, ya sean de refrigeración, congelación o secos, para garantizar las características organolépticas de todos los productos que se consumen, conforme a lo ya previsto. Cualquier producto alimenticio rechazado debe estar marcado, separado del resto de los alimentos y eliminarse lo antes posible. Todo lugar de almacenamiento debe estar libre de fauna nociva o mascotas, moho o suciedad visible. Se debe establecer un sistema de control preventivo efectivo, así como limpiarse periódicamente y lavarse al final de la jornada. El almacenamiento de detergentes o cualquier otro producto químico se debe hacer en un lugar separado y delimitado de cualquier área de manipulación o almacenado de alimentos. Todos los recipientes, frascos, botes y bolsas deben estar etiquetados o rotulados y cerrados. El almacenamiento de insecticidas se debe hacer en un lugar delimitado y separado de cualquier área de manipulación o almacenamiento de alimentos y tener un control estricto para su distribución y uso. Deben etiquetarse o rotularse de tal manera que se informe sobre su toxicidad y empleo. La manipulación de alimentos debe cumplir con lo señalado a continuación. Conforme al tipo de alimentos que se manipulen para su preparación, estos deben estar expuestos a la temperatura ambiente el menor tiempo posible. La descongelación de los alimentos se debe efectuar por refrigeración, por cocción o bien
por exposición a microondas. Se debe evitar en todos los casos la descongelación a temperatura ambiente. En caso de aplicarse la descongelación con agua, esta debe de ser a chorro de agua fría, evitando estancamientos. Todos los alimentos frescos se deben lavar individualmente. Los alimentos de origen vegetal se deben lavar con agua, jabón, estropajo o cepillo según el caso. Se deben desinfectar con yodo, cloro, plata coloidal o cualquier otro desinfectante que tenga el registro de la dependencia competente. De acuerdo al producto que se emplee, se deben cumplir estrictamente con las instrucciones señaladas por el fabricante. Las temperaturas a las que se deben mantener los alimentos deben de ser de 7 grados centígrados o menos para los fríos y para los alimentos calientes de 60 grados centígrados o más de temperatura interna. La temperatura interna de cocción de las carnes de cerdo debe ser de 66 grados centígrados o más. La temperatura interna de cocción de las aves o carnes rellenas debe de ser de 74 centígrados o más. Los alimentos deben ser recalentados a 74 grados centígrados como mínimo y se deben mantener a 60 grados centígrados debidamente protegidos. Las salsas, aderezos, cremas, sustitutos de crema, jaleas, mermeladas, miel, jocoque, mantequilla, margarina, patés, pastas de verduras para untar y similares que se sirvan en porciones deben cumplir con las instrucciones del fabricante para su conservación y una vez utilizadas deben desecharse. Los utensilios y recipientes que se empleen para servir porciones de los alimentos señalados en el punto anterior deben lavarse por lo menos cada 4 horas o cuando se vayan a emplear en diferentes alimentos y al final de cada jornada. Los pescados, mariscos y carnes que se sirvan crudas, así como los platillos que incluyan huevo crudo, deben cumplir además con las siguientes disposiciones. Corroborar que las materias primas que se empleen no han sufrido cambios en sus características organolépticas de tal manera que no impliquen riesgos a la salud. Deben cambiarse de los recipientes en que fueron recibidos. En caso de que se exhiban, deben colocarse en recipientes limpios, cerrados y mantenerse a las temperaturas citadas anteriormente. Debe notificarse al consumidor que el platillo que solicita está elaborado a base de alimentos crudos y el riesgo que esto implica. Para la preparación de salsas crudas, se debe corroborar que la materia prima que se emplee no ha sufrido cambios organolépticos, de tal manera que no impliquen un riesgo a la salud. Además, no deben elaborarse con mucho tiempo de anticipación. Las mayonesas que se empleen para la preparación de alimentos deben ser las industrializadas a fin de asegurar que no implican riesgo a la salud. Esto fue todo nuestra segunda clase de normas de higiene. Mi nombre es Michelle Rogel. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva en su trabajo. Hasta la próxima.